Si alguien más lo logró, yo también lo puedo lograr. Si alguien más lo logró ya, vos también lo puedes lograr. ¿Sabes quién es Leyla Fernández? Si sos un amante del tenis, probablemente sabes quién es Leyla. Leyla en esta semana, el lunes, cumplió 19 años de edad y ha causado fascinación y ha hecho noticia a nivel internacional, a nivel mundial. Leyla es alguien que logra encontrar disfrute en aquello que hace. Cuando juega, aunque gane o cuando pierde, encuentra la sonrisa aquí adentro y la pone en su rostro. La historia de Leyla es realmente impresionante. Su padre, de ascendencia ecuatoriana, llega al Canadá y junto con su esposa Irene, canadiense de ascendencia filipina, criaron dos hijas maravillosas. Leyla desde chiquita tenía una pasión desbordante por el tenis. Sin embargo, en la academia de tenis, donde ella quiso entrenarse, le impiden la posibilidad de ser entrenada. A pesar de esto, Leyla resulta ser un prodigio en el tenis, una mujer con características excepcionales. ¿Sabes quién entrenó a Leyla? Su padre. Jorge Fernández no acepta no como respuesta. Él dice, yo voy a aprender el tenis y yo voy a entrenar a mi hija. Jorge Fernández logra encontrar su inspiración al saber que alguien antes que él ya lo había logrado. Si él puede, yo también puedo. En este caso, su referente, Richard Williams, padre de Serena Williams. Serena Williams, en su carrera profesional en el tenis, ha logrado conquistar 23 Grand Slams individuales. Y aquí lo interesante. ¿Sabes quién entrenó a Serena Williams? Su padre. En este US Open, en estos días, jugándose en estos momentos, en este Grand Slam, Leyla Fernández hace su debut y logra el mismo récord que Serena en su momento ha logrado. Vencer a 3 del top 5 de tenistas rankeadas a nivel mundial. ¿Cuál es el punto que quiero hacer aquí? Si alguien más lo logró, yo también lo puedo lograr. Si alguien más lo logró ya, vos también lo puedes lograr. Cuando quiero lograr algo, busco a alguien con características de alguna manera similares a las mías, que ya haya logrado aquello que yo quiero lograr y lo tomo como inspiración para mí. Jorge Fernández encuentra su inspiración en Richard Williams. La inspiración da lugar a la imaginación y con esa imaginación afloran los pensamientos necesarios y las emociones necesarias. La inspiración se vuelve la tierra donde cultivo la semilla de aquel logro que quiero lograr. Y en este tema, en esta inspiración, para mí hay un dato sumamente curioso. Leyla y Serena logran establecer exactamente el mismo récord. Es casi como que si de alguna manera sumamente interesante, ambas son fruto como de una misma inspiración. Vos, yo, ¿qué es aquello que querés lograr? ¿Qué es aquello que querés saborear? ¿Qué es aquello que querés tocar? Déjate inspirar. Si alguien más puede, yo también puedo. Si alguien más puede, vos también podés. Encontrar tu inspiración en alguien que ya lo haya logrado, aquello que vos querés lograr. A título personal, a título profesional, ¿dónde está tu sueño? ¿Cuál es el logro que querés alcanzar? Déjate inspirar. ¿Sabes una cosa? Porque al lograrlo te podés convertir
y me puedo convertir en la inspiración para alguien más. Si te ha gustado lo que he compartido el día de hoy, por favor, compartilo con alguien más. Suscríbete al canal, dale like, déjame tus comentarios y nos vemos la próxima semana.